La historia comenzó con el sonido de una fuerte bofetada. La niña traumatizada se arrodilló ante sus abusadores y se llevó la mano a la mejilla. Los miró un instante por debajo de la frente, con ira en los ojos. El archiduque también la miró con ojos llenos de odio. La reprendió por atreverse a hacer llorar a Liliana. La joven no respondió, pues sabía que si decía algo, nadie la creería. Finalmente lo miró, pero él se mostró completamente indiferente. Su prometido estaba frente a ella, abrazando a una chica que no conocía. Ni siquiera quería decir nada. Parecía que ya lo había superado todo. Liliana se volvió hacia Damián, intentando calmarlo. Le dijo que todo estaba bien y que bastaba. La señora fingió ser amable, pero la fulminó con la mirada. Sin embargo, la heroína ya no era indiferente a todo. Ya no sentía nada, ni rabia ni resentimiento, solo irritación. Recordó cómo empezó todo y lo estúpida que había sido entonces. Como una tonta, hacía tiempo que se había enamorado del archiduque a primera vista. De todos los hombres, él era el que más brillaba, como un diamante. Llevaba 4 años enamorada de él. Todos los días, por su bien, recorría una distancia considerable entre ellos. Lady no le prestaba atención a nada entonces. Incluso caminó hacia él bajo la lluvia. Un día así, la chica también se encontró cerca, cubriéndolo. Él solo sonrió con sarcasmo. La chica se disculpó por las molestias. El archiduque la despidió con un gesto de la mano, furioso, y le arrancó el paraguas de las manos. El chico ya se había dado la vuelta para marcharse. No dijo nada más, pero sus gestos de ira bastaron para hacer llorar a la niña. De repente, Damián cayó de rodillas y empezó a toser con violencia, casi ahogándose. Para atraer su atención, la joven, gracias a sus poderes, logró curar al archiduque de una grave enfermedad que la atormentaba desde hacía mucho tiempo. Este fue el poder que recibió su familia. La familia del conde de Serquia, que recibía el patrocinio de la familia imperial, y todos aquellos en quienes corría esta sangre, podían usar y transmitir el don de la curación por herencia. El archiduque se interesó en esto. Tras comprobar sus habilidades, Damián le propuso matrimonio de inmediato. Milady quedó gratamente sorprendida, pues era justo lo que había deseado durante tanto tiempo, así que aceptó la oferta sin más dilación. La muchacha, por supuesto, comprendió que todo esto era solo con la intención de usar su don, pero no perdió la esperanza de poder hacer todo lo posible para que su amado todavía le prestara atención, y la amara, y se casaran. Sin embargo, todo parecía ser una esperanza vana. El archiduque posponía constantemente la fecha de la boda, con diversas excusas, y solo se dejaba tocar cuando necesitaba su ayuda para sanar. Ella se sintió muy ofendida, pero no quiso rechazarlo. La dama aceptó todo con humildad hasta que un día el novio trajo a una desconocida a la casa. Irrumpió en la habitación abrazándola. El archiduque corrió rápidamente hacia la novia y con voz suplicante le pidió que la salvara curándola. Milady, una vez más, no pudo negarse y por lo tanto, sin más objeciones, comenzó a curarla. Después, el hombre llevó a la víctima a la habitación, donde ella recuperó el conocimiento lentamente. Damián se llenó de alegría cuando la niña finalmente recuperó el conocimiento. Arian también entró en la habitación. Ver a su prometido tratar con tanta calidez a una desconocida la inquietó, pero no dijo nada. Milady salió de la habitación en silencio, decidida a ignorarlo. Caminando por el pasillo, notó que la puerta de su habitación estaba entreabierta, y se preguntó quién habría entrado. Abriendo la puerta silenciosamente, la señora miró dentro y lo que vio la dejó atónita. Ella abrió los ojos de par en par por la sorpresa cuando notó que su prometido estaba demasiado cerca del extraño, pero después de un momento, Arian fingió que no le importaba, dándose cuenta de que no estaba sorprendida. Fue en ese momento que se dio cuenta de que todos sus sentimientos habían desaparecido. La chica sabía que esos 3 años de esfuerzos habían sido en vano. La dama simplemente amaba a Damián y por lo tanto intentaba negarlo todo. Al final decidió acabar con todo porque vio que ya no tenía sentido desperdiciar su vida en vanas esperanzas. Y un día dijo directamente que rompía el compromiso. La dama continuó diciendo que dejaría el palacio para que él y su elegida pudieran vivir felices. Sin embargo, al archiduque no le gustó mucho esto. No quería dejar ir a una persona con el don de la curación. Intentó detenerla y explicárselo todo, pero ella no quería explicaciones. Todo estaba claro para ella y no quería que la engañaran más. La chica se quitó el anillo y lo tiró. Se hizo el silencio entre ellos. Se giró y caminó hacia la salida, pero Damián logró agarrarle la mano
pues no quería romper el compromiso. Le gritó con todas sus fuerzas intentando detenerla. Ariane no quería escuchar nada. Al final, la dama le dijo que ya no tenía a ese ingenuo tonto que siempre había esperado su amor. Ahora ella también había perdido todo sentimiento por él. El archiduque la miró conmocionado. Parecía que estaba a punto de disculparse por todo lo que le había hecho. Pero en realidad la chica no se lo esperaba. Así que siguió caminando hacia la salida, pero de repente sintió un dolor agudo. Pensó que por fin podría empezar de cero, pero se dio cuenta de que había cometido un error, porque su prometido resultó ser ese psicópata. Arian comenzó a caer lentamente al suelo, retorciéndose de dolor. El asesino se acercó lentamente a ella, sin súplica ni amabilidad en su voz. Dijo que no podía permitir que nadie más usara su don. Ella apenas podía oírlo. Lo último que pasó por su mente fue asombro ante cómo había podido estar tan sinceramente enamorada, y por tanto tiempo, de un asesino tan cruel. Con sus últimas fuerzas, la dama le apretó la mano. La imagen del novio sacando la espada de su cuerpo se iba difuminando cada vez más. Pero al final ella prometió que si pudiera volver atrás en el tiempo, definitivamente se vengaría de todo lo que le había hecho. Una voz la llamaba con insistencia y abrió los ojos. Alguien le sostenía la mano, pero la chica aún no podía girar la cabeza por la conmoción. Tras recuperar un poco la conciencia, empezó a sentir el calor de otra persona. Cuando finalmente vio a su padre, fallecido 2 años antes, sentado frente a ella, apenas pudo contener el grito. El hombre no dejaba de expresar su preocupación por su hija, que había dormido tanto tiempo, y hoy era su cumpleaños. Al oír esto, la niña perdió por completo el hilo de lo que decía su padre. El hombre ignoró la mirada de sorpresa de su hija y le dijo que se levantara rápido. Arian no entendía de dónde provenían todos esos dolorosos recuerdos. Le parecía que era un sueño, pero su corazón latía con inquietud. Lady corrió hacia su padre y le preguntó en qué año estábamos. El hombre se sorprendió mucho ante tal pregunta, pero la respondió. Al oírlo, la niña casi se cae de la cama, pues se dio cuenta de que había regresado en el tiempo a su cumpleaños de hacía 4 años. La niña no podía creer lo que oía y volvió a preguntarle a su padre, a lo que él sonrió cálidamente y asintió. De repente, se sintió muy triste. Después de todo, la muerte anterior de su padre fue culpa suya. En una ocasión, ella le pidió que trajera un regalo para el archiduque, con la esperanza de que le hiciera caso. El padre era un hombre bondadoso, y, por lo tanto, accedió a cumplir la petición de su hija, pero para ello tuvo que ir a la guerra. Sin embargo, el padre no regresó de aquella guerra. Lágrimas de alegría o de dolor inundaron a la niña. El padre se acercó a su hija con miedo al notar que lloraba, y la niña se arrojó a sus brazos. Ella no quería soltarlo, pues no creía que todo fuera un sueño. El hombre estaba muy sorprendido por el comportamiento de su hija, pero no la soltó, sino que la abrazó aún más fuerte y sonrió. Le acarició la cabeza para tranquilizarla, pensando que la niña había tenido una pesadilla. El hombre quería calmar a Arian, así que le dijo que les había pedido a los chefs que prepararan sus platos favoritos. El padre le dijo a su hija que no se demorara y que bajara al comedor cuanto antes. La niña se secó las lágrimas y sonrió. Ante esto, el hombre salió de la habitación, y ella se quedó reflexionando sobre lo sucedido. Aún no creía que todo lo sucedido fuera solo un sueño. La dama recordaba bien su vida en la casa del archiduque y su muerte, y por eso no podía perder la oportunidad de venganza que se le había brindado. Había algo que la hacía feliz, y era que Damian volvía a sufrir una enfermedad que ningún médico podía curar. Y él no sabía que ella era quien podía curarlo. La chica comprendió que podría haber usado esto para destruirlo, pero de repente se detuvo a pensar, pues se dio cuenta de que si no estaba preparada, solo se traería problemas. Necesitaba pensarlo bien. Necesitaba a alguien que pudiera proteger a su familia e ir a la guerra en lugar de su padre. Y sabía quién sería la persona adecuada. Un hombre más fuerte que Damian, concretamente Casadín. Nació esclavo, pero logró ascender al rango de comandante en jefe con la ayuda del príncipe heredero. En su vida pasada, este joven había sido descrito con diversos términos positivos. En ese momento decidió que no repetiría los errores del pasado ni permitiría que su padre fuera a la guerra. Por eso, empezó a idear un plan para que alguien más fuerte fuera a la guerra en lugar de su padre. La muchacha comprendió que Casadín era el más fuerte de todo el continente y que ahora mismo se presentaba como esclavo en combates de gladiadores.
y solo después de un año de semejante vida, el príncipe heredero le prestaría atención. Entonces el príncipe traería al esclavo a la familia imperial. Aryan debía impedirlo y ser el primero en conseguir a este guerrero, ayudarlo a recuperarse para que más tarde se convirtiera en una espada que protegiera a su familia. La niña se miró atentamente en el espejo. Ya no era la ingenua de antes, así que estaba dispuesta a todo para protegerse a sí misma y a su padre. Tras vestirse, la señora salió de la habitación. Al bajar al comedor, la niña se llevó una grata sorpresa. La mesa era grande, pero estaba completamente cubierta con diversos platos. El padre ya estaba esperando a su hija, pero él no tocó ninguno. Al sentarse a la mesa, su padre le preguntó de inmediato qué le gustaría recibir como regalo. La señora sonrió. No quería nada de lo que su padre le ofrecía, pero solo tenía un deseo. Aryan dijo que le gustaría tener un hermano menor. Al oír esto, el esposo casi se atraganta con la comida. El padre no comprendió de inmediato el deseo de su hija, así que le preguntó si quería que se volviera a casar. Sin embargo, la señora le aseguró que no era necesario su matrimonio y que estaba dispuesta a traer a esa persona ella misma, pidiéndole solo que confiara en ella. El padre suspiró, pues de todas formas, solo confiaba en ella, pero seguía sin comprenderlo. La señora estaba un poco avergonzada. Le habría gustado explicar la razón, porque si estallaba la guerra, al menos una persona de cada familia tenía que ir a la guerra. De lo contrario, podrían ser despojados de sus títulos. Sin embargo, la pérdida del título no es el único problema. Podrían enfrentarse a la muerte. Por eso, si logra salvar a Casadín de la esclavitud, lo aceptará en la familia y estará siempre presente para apoyarlo. Entonces, sin duda, iría por su propia voluntad a defender el honor de su familia y al mismo tiempo proteger a su padre de una muerte segura. Además, sería una ventaja para el guerrero, pues recibiría un alto rango. Pero aún así, el futuro guerrero era el único que podía derrotar a Damián en batalla. A pesar de todo, el padre de la joven continuó diciendo que se conformaba con tenerla solo a ella. La dama seguía rogándole a su padre que la escuchara. Ariane decidió probar una táctica diferente y dijo que si otros descubrían su don de sanación, podrían meterse en problemas. Por eso necesitaba a alguien que la protegiera. El hombre pensó un momento. Las palabras de su hija parecían razonables, pero aún dudaba. Al notar la duda en sus ojos, la chica le aseguró que a su padre le encantaría el chico que había elegido. Él exhaló. Al final, el hombre cedió y accedió a todo, pues comprendió que su hija no se dejaría llevar por esas palabras. Confió en ella y, por lo que oyó, la señora, radiante de felicidad, se arrojó a sus brazos. Sin embargo, su padre volvió a insistir en que debía elegir a la persona adecuada. No iba a dejar entrar a cualquiera en su casa. Tras prometerlo, la niña corrió a prepararse. En la habitación la recibió la criada Sasha. La criada, al ver el vistoso atuendo de su señora, enseguida comenzó a elogiarlo. La chica se veía sencillamente espectacular con él, e incluso encontró joyas a juego. Las joyas le sentaban de maravilla a la joven, realzando especialmente el color de sus ojos. Ariane le dio las gracias a la criada, a lo que ella sonrió tímidamente. Sasha finalmente decidió preguntar a dónde iba la dama. En respuesta, la muchacha solo sonrió misteriosamente, pero no dio una respuesta clara. Llamó a un carruaje y se dirigió a la arena de gladiadores, donde esperaba encontrarse con Casadín para comenzar su combate. Había mucha gente deseando presenciar semejante evento. La dama miró a su alrededor y, afortunadamente, se dio cuenta de que la familia imperial aún no había llegado. Antes de entrar, le pidió a su esposo que les diera el mejor asiento. El hombre no quiso ceder de inmediato, pero al ver una bolsa llena de oro, accedió de inmediato a la petición de la señora. Como disculpa por saltarse la fila, Aryan le pidió que pagara las entradas de todos. El hombre quedó muy sorprendido por esta petición, pero no le interesó el precio, pues su familia poseía abundante oro. La familia imperial proveía de todo lo necesario a su familia a cambio de curación. Tenían el derecho exclusivo de hacerlo, y solo ellos conocían el acuerdo. Sin embargo, la chica lo rompió al curar a Damián, revelando así sus excepcionales habilidades. Al final, también se vio utilizada por el amor en el que creía tan sinceramente. Así que se prometió a sí misma que nunca volvería a cometer semejante error. En un instante, todos en la fila pudieron pasar. Al salir al balcón, desde donde podía ver toda la arena, la joven comenzó a mirar a su alrededor. Al bajar la vista, sintió alivio al ver que Casadín ya estaba en la arena.
La dama apartó la mirada. Arian escuchó el entusiasmo con el que todos hablaban de este joven rubio, pues era la única razón por la que habían venido a la función de hoy. Uno de los espectadores elogió las habilidades del chico y su estilo de lucha. Kassadin permaneció allí en silencio, esposado. La chica también dejó de escuchar las otras voces. Al cabo de un momento, el chico levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Ella quiso decir algo, pero él no la oyó. No podía apartar la mirada, pero de repente oyó que los demás empezaban a defenderlo, pues se veía mejor que los demás gladiadores, así que no se dieron cuenta de que era un esclavo. Finalmente, anunciaron el comienzo de la pelea. El anfitrión estaba entusiasmando al público, que estaba encantado de ver la pelea. Un montón de armas diferentes fueron lanzadas a la arena, y los gritos del público fueron interrumpidos levemente por un estruendo metálico. La única regla en este juego era sobrevivir. Lo que oyó la impactó, pues ahora comprendía que, para los amos de estos esclavos, estos ni siquiera eran personas, sino juguetes que podían desecharse fácilmente si ya no se necesitaban. Los esclavos estaban esposados. El anfitrión anunció el inicio del combate. En cuanto los gladiadores se sintieron libres, se lanzaron de inmediato a sus armas, intentando apoderarse de la espada y la maza, mientras Kassadin permanecía inmóvil. Su mirada era completamente indiferente. Había visto lo que estaba a punto de suceder por primera vez. En cuanto las armas cayeron en manos de los oponentes, comenzaron a matarse uno a uno. La multitud gritaba. Ariana no se impresionó en absoluto ante tal acción. Al contrario, casi jadeó de horror. Y aunque los esclavos eran tratados peor que el ganado, era terrible presenciar algo así con sus propios ojos. Uno de los oponentes finalmente vio a Kassadin desarmado y se abalanzó sobre él, deseándole la muerte. El chico esquivó el golpe con facilidad y, como es bien sabido, desarmó al atacante agarrándole el brazo. Supervivientes comenzaron a atacarlo, pero también murieron al instante. Kassadin se quitó la vida uno a uno, sin mostrar emoción alguna. En un instante, el estadio quedó en silencio. La gente en las gradas también se quedó en silencio, pero al cabo de un minuto comenzaron a gritar con alegría su nombre. Ariane no sintió tanta alegría. Le pareció una masacre. Sin embargo, pudo ver su mirada, que no expresaba nada en absoluto, y le recordó a sí misma cuando estaba con el archiduque. El anfitrión entró en la arena, evitando con cuidado la sangre, y declaró a Kassadin vencedor. Con una sonrisa pícara comentó que era raro ver a un gladiador tan apuesto, y comenzó la puja. Pero no era solo un trato, era una oportunidad de pasar la noche con él, como si fuera una prostituta. Al oír esto, la chica se levantó de un salto, sin poder creer que alguien pudiera ser vendido como esclavo sexual de esa manera. Volvió la mirada hacia el chico, pero él seguía allí en silencio, sin mostrar emoción alguna. Parecía haber perdido todo interés en su vida, a pesar de ser tan joven. Los espectadores comenzaron a gritar sus premios. Las ofertas eran variadas, pero uno de los espectadores ofreció la considerable suma de 500,000 de oro. Se hizo el silencio. Nadie podía superar ese precio, pero de repente Ariane ofreció 5 millones. Sin embargo, dijo que no quería quedarse con el chico solo una noche, sino pagarle la totalidad de su deuda. El anfitrión cayó de rodillas sin oponerse. El resto de la gente empezó a hablar entre ellos en shock. Al cabo de un rato, el carruaje los llevó a uno de los hoteles, donde se detuvieron. El hombre que los despidió les deseó buenas noches. Milady invitó a Kassadin a la habitación, pues quería hablar de algo con él. Volviéndose hacia él, abrió los ojos de par en par, sorprendida, al ver que el chico comenzaba a quitarse la camisa lentamente. La mujer, atónita, le preguntó qué quería hacer. Él no entendió a qué se refería. El joven estaba seguro de que precisamente por eso la señora lo había comprado. La chica se acercó, intentando detenerlo. Intentó explicárselo todo, pero el joven seguía desvistiéndose con la mirada perdida. Ella lo detuvo con un ligero empujón y se negó rotundamente a continuar, porque no lo hacía por la noche. Arian comenzó a abotonarse la camisa con suavidad, pero no entendía para qué. Le confesó que no podía apartar la vista de él, que parecía implorar ayuda. Pero tal confesión tenía un precio, porque quería que el chico empezara a confiar en ella. Le tomó la mano con delicadeza y notó que tenía muchas cicatrices. Continuó diciendo que inmediatamente vio desesperación en sus ojos. La señora admitió que al principio quiso dejarlo ir. Ariane lo levantó y lo sentó en la cama, sin soltarle la mano. Dijo que había cambiado de opinión sobre dejarlo ir,
Temía que con el tiempo volvieran a atraparlo y lo enviaran a la arena. Con un solo toque de su mano, curó todas las cicatrices de su brazo. El joven finalmente dejó escapar una emoción, pues quedó impactado por lo que vio. Empezó a preguntarle cómo lo había logrado, a lo que la mujer sonrió. Claro, no podía decirle la verdad sobre su don, así que simplemente dijo que lo había logrado gracias a un ungüento raro que su familia poseía desde tiempos antiguos. El hombre no entendía por qué lo había hecho. Comprendió que aquello era muy caro, y le extrañó que alguien gastara tanto dinero en un esclavo como él. La señora le aseguró que la vida humana era más valiosa, pero el joven no le veía el valor. Casadín estaba seguro de que era una persona aún más lamentable, tras haber matado a tanta gente indiscriminadamente. La chica intentó calmarlo, pues no tenía otra opción que sobrevivir. Estaba segura de que él jamás habría deseado una vida así, y mucho menos convertirse en un gladiador esclavo. La dama le preguntó por su familia y dónde estaban ahora. Guardó silencio un momento. Bajando la mirada, finalmente dijo que toda su familia había muerto hacía mucho tiempo, y que él había tenido que vagar por el mundo y finalmente había acabado en la arena. Allí ha permanecido hasta el día de hoy. No quería hablar mucho de sí mismo. Y en realidad no tenía nada de qué hablar, pues ya lo había contado casi todo. En cambio, sintió curiosidad por saber quién era la dama. La joven sonrió y dijo que era hija de un conde. También admitió que era hija única y que su madre falleció hacía mucho tiempo, siendo aún muy joven. La chica le preguntó de inmediato cuántos años tenía el chico, y él respondió que 18. La señora vio una oportunidad en esto, aunque ya sabía que él era menor. Sin embargo, con una sonrisa alegre, anunció que era 2 años mayor y le ofreció ser su hermano. El joven se sorprendió un poco ante tal propuesta, y no entendía por qué era milady. La joven le explicó que era muy beneficioso para él, pues podría librarse del estigma de la esclavitud y unirse a su familia. Ella se levantó y le tendió la mano, ofreciéndole una vida en la que ya no tendría que matar a nadie para sobrevivir. La mujer le preguntó si estaba listo. El hombre aceptó. Finalmente sonrió, tomando la mano que le ofrecieron. La chica se presentó de nuevo, pero el joven la siguió llamando señora, y ella dijo que ya no necesitaba llamarla así. Frunció el ceño ligeramente. La señora le dijo que pronto serían una familia, así que debería llamarla de otra manera. El niño intentó llamarla hermana. Saboreó la palabra, como si hubiera probado algo nuevo, algo que nunca había oído en su vida. Casadín sonrió y le agradeció todo, llamándola buena persona. Esta gratitud la hizo sentir incómoda, incluso un poco desagradable, pero no sabía qué la había causado. Quizás fue adaptación. Quizás fue por la extraña expresión en su rostro, que solo brilló un instante. Sin embargo, sabía que debía incorporarlo a su familia para protegerse a sí misma y a su padre, y ella no quería pensar en lo que él pensaría de ella. Juntos salieron de la habitación. Ahora podían ir al lugar indicado, y la señora le pidió que la siguiera. Mirando al niño, Arian le rogó mentalmente a su nuevo hermanito que la usara como ella quería usarlo a él. Pero Casadín no pensaba en eso, al menos no ahora. Cuando los hermanos finalmente llegaron a casa, su padre se sorprendió un poco por el verdadero origen del niño, pues nunca imaginó ver a un esclavo gladiador en la casa. La señora sonrió. El hombre llamó a su hija para hablar tranquilamente en el estudio. Golpeó la mesa con fuerza, pues no esperaba un gesto tan desequilibrado. El padre no esperaba que confundiera al esclavo con un hermano. La niña estaba un poco molesta, pues se dio cuenta de que había cometido un error. Había olvidado advertir a su padre que traería un esclavo a casa, y por eso se apresuró a disculparse por esta concesión, aunque lo había pensado bien. Arian también explicó que lo hizo para que, si estallaba la guerra, su padre no tuviera que ir a la guerra como único hombre de la familia. Le aseguró que Casadín sería más adecuado para el papel. El hombre quedó impactado por lo que escuchó, pues comprendió que su hija lo había planeado todo desde el principio. Se cubrió la cara y se tambaleó un poco, como si estuviera a punto de caerse al enterarse. La niña corrió hacia su padre. Cuando ella se acercó, él se disculpó por su tono brusco, pero rápidamente se dio la vuelta y pidió que lo dejaran solo un rato, pues quería procesarlo todo. La señora no se opuso. Salió de la oficina y cerró la puerta silenciosamente tras ella, apoyándose en ella. La chica miró por la ventana de enfrente y notó que ya era de noche. El sol comenzaba a ocultarse. La señora respiró profundamente. Arian recordó el tiempo que vivió en el palacio del archiduque.
pues en un momento tan sombrío, él la apuñaló con su espada y ella murió. La dama sintió dolor por haberlo salvado y haber muerto por ello. La niña se acercó a la ventana y la abrió. Los cantos de los pájaros, tan parecidos a los humanos, le recordaban constantemente a quién la había atribuido su muerte. Para infligir aún más dolor a Damian, necesitaba a Casadín. Milady decidió visitar a su hermano para ver cómo estaba. Al abrir la puerta vio que varios sirvientes estaban ocupados ayudando al niño a arreglarse. Ariana ordenó a uno de los sirvientes que trajera comida a la habitación, pues estaba segura de que el joven tenía hambre. Cuando la habitación quedó un poco vacía, el hermano comentó que la apariencia debía ser extraña, pero la señora lo negó de inmediato. Él aún no quería creer que se lo merecía, pero la chica le aseguró que lo hacía porque lo consideraba parte de la familia. Le tomó las manos y le aseguró que podía convencer a su padre. Apretó las manos con más fuerza y le prometió que les demostraría su lealtad y valor. La chica sonrió y le dijo que si necesitaba algo, solo se lo dijera. Había pasado la mayor parte de su vida con armas. La dama accedió de inmediato y le preguntó si tenía algún deseo específico. El chico le aseguró que no, pero seguía sin soltarla, con ganas de decir algo. Reunió fuerzas y admitió que le había gustado mucho desde el principio, en cuanto la conoció. Casadín le pidió que no lo dejara, pero aunque lo hiciera, no la odiaría. Lady lo miró a los ojos y comprendió lo desesperado que estaba, y se abalanzó sobre él con las palabras adecuadas. Pero ella entendía por qué lo necesitaba, porque había una razón por la que seguía vivo. La dama le sonrió y le prometió que nunca lo abandonaría. Arian quería seguirle el juego. Estaba dispuesta a interpretar el papel de una hermana mayor, algo ingenua, para obligar al chico a abrirle su corazón. Al salir de sus aposentos, la dama le dijo que no se preocupara y que la visitara. La niña ya estaba acostada, pero antes de acostarse decidió leer un poco. Tomó un libro bastante raro sobre curación y hierbas venenosas. Lo consiguió gracias a un curandero. Ella apartó la mirada del libro por un momento y pensó que en ese momento, exactamente hace un año, el emperador se había recuperado completamente, por lo que su familia se había vuelto mucho más rica gracias a ello. Pero se habían extendido algunos rumores malvados. Algunos empezaron a decir que su familia tenía una mina secreta. Sin embargo, en honor al 20 degree cumpleaños del príncipe heredero, ella también asistió a la recepción y fue entonces cuando conoció a Damian, de quien se enamoró perdidamente. Entonces, la mayor parte del dinero de la familia fue a parar a él, y ella, a su vez, tuvo un final trágico. Estos recuerdos causaron una gran ira en la joven, quien juró de nuevo vengarse de todo. Cerró el libro, apagó la vela y finalmente decidió irse a dormir. Lady comprendió que, para denunciar a Damian, necesitaba más información. El territorio del norte le pertenecía. De repente, alguien llamó a la puerta y se oyó la voz de su hermano. Dijo que quería decir algo, y la niña se sorprendió mucho, pues ya casi amanecía. Aún así, lo invitó a pasar. Casadín entró y cerró la puerta rápidamente tras él. Se quedó allí, incómodo, unos minutos mirando la habitación. El chico sabía que era de mala educación entrar tan tarde, pero no podía dormir. Siguió caminando y se sentó en la cama. El joven recordó que la chica le había permitido visitarla cuando quisiera, así que aprovechó. A Arian no le ofendió, y además acababa de terminar de leer. El niño vio el libro cerca y leyó el título de inmediato. La niña lo notó y se sorprendió al darse cuenta de que sabía leer. El hermano tomó el libro y lo examinó. Incluso logró calcular el precio aproximado de dicho libro. El hombre admitió que, para sobrevivir, tuvo que aprender a leer y escribir, además de la etiqueta aristocrática. La niña entrecerró los ojos. No le gustaban mucho las habilidades del chico, porque entendía que cuanto más sabían los esclavos, más difícil era dominarlos. Por eso los esclavos normalmente ni siquiera sabían leer. Aún así, no quería preguntárselo ahora, pues ya se mostraba receloso. De repente, sintió sueño. Con una sonrisa pícara, Casadín se inclinó y le preguntó si podía acostarse a su lado. Tras esta pregunta, recordó el momento en que el joven estaba listo para desvestirse con facilidad. Pensó que era una especie de prueba. Su rostro se tornó serio, pero decidió mostrar su sinceridad. La niña sonrió y, abriendo la manta, lo invitó a acercarse. Cuando él se acostó, ella intentó iniciar una conversación. La señora pensó que estaba muy afectado por el repentino cambio de situación. Aceptó, pero había otro problema.
Todas las noches soñaba con aquellos a quienes se había visto obligado a matar. Se acercaban a él con las manos ensangrentadas y le preguntaban con voz ronca por qué habían muerto. Aryan intentó calmarlo, explicándole que no era su culpa, que tenía que hacerlo para sobrevivir. Y sin embargo, el joven seguía creyendo que un asesinato era un asesinato. Ella notaba que se sentía culpable. Kazadov se alegró de escuchar palabras tan cálidas por primera vez en su vida. La señora le preguntó qué clase de vida había tenido en aquel entonces, pero el chico evitó responder. Ella no quería presionarlo. Lo miró a los ojos un instante y luego le acarició suavemente el rostro, diciendo que las heridas sanan con el tiempo, pero que no vale la pena tocarlas 2 veces. Ahora le esperaba una nueva vida feliz. El joven sonrió agradecido y dijo que en la arena la chica brillaba más que todos, y que ahora brillaba con nueva fuerza para él. Le agradeció por apoyarlo tanto y aceptarlo en su hogar. 1 minuto después, cerró los ojos. Pasó el tiempo, pero la niña no se durmió. Lady sintió la mirada de su hermano sobre ella. Aryan abrió un ojo ligeramente para asegurarse, y notó que la estaba mirando. No pareció notar que ella abrió los ojos por un instante. El chico continuó observándola mientras ella fingía dormir. Le apretó la mano imperceptiblemente, como si intentara controlarse, inclinándose aún más hacia ella. Pareció querer besarla, pero solo le susurró suavemente, deseándole sueños tranquilos. Se puso de pie y salió de la habitación, dejándola sola. Abrió los ojos. La chica lo reconoció de inmediato como un mentiroso, pero ella misma fingió ser una dulce hermanita, lo que la hacía parecer suya. Solo había lugar para la crueldad en el destino del esclavo gladiador. La dama se puso de pie. Por supuesto, no esperaba que Kazadin confiara en ella de inmediato, así que tuvo que esperar a que se adaptara a su nueva vida. En la fiesta de cumpleaños del príncipe, conocería a Damian. La niña miró por la ventana. Para cuando su hermano llegara al banquete, tendría que inscribirlo en el registro familiar y ayudarlo a instalarse en su nuevo hogar y a adaptarse a una vida diferente. Sin embargo, había un problema. No sabía nada de Kazadin. La dama lo había conocido en una vida pasada, cuando él estaba detrás del príncipe heredero y sus miradas se cruzaron. Milady se comprometió a averiguar más sobre él y prometió darle todo lo que pidiera. A la mañana siguiente, camino a la habitación de su hermano, Ariana se encontró con una criada. La criada corrió hacia ella para decirle que su padre la había llamado. La señora respondió de inmediato que iría a verlo enseguida, pero primero preguntó dónde había ido su hermano, porque no había nadie en la habitación. Sasha se desmayó un poco. Sin perder 1 minuto más, la niña fue a ver a su padre. En la oficina, el propio Kazadin ya los esperaba, cubierto de líquido rojo. Milady se quedó atónita al verlo en tal estado. El conde explicó que había enviado personalmente al niño a buscar hierbas medicinales en un templo de la montaña. Al oír esto, la niña alzó la voz para gritar, pues ese lugar era muy peligroso. Decían que allí vivía un monstruo. Ariane quería saber por qué su padre había decidido enviar al niño a una misión tan arriesgada. El hombre le explicó que quería ponerlo a prueba antes de aceptarlo en la familia. El niño ya había superado la primera. Ahora el conde quería hacerle otra prueba. La chica se acercó al joven para comprobar si todo estaba bien. Al enterarse de la otra prueba, le pidió que no se apresurara. No quería que su padre arriesgara la vida del niño en vano y dijo que se encargaría de todo en cualquier caso. Además, ya había traído las hierbas medicinales, así que había demostrado su valía. La muchacha me aseguró que esto era más que suficiente para hacer. Kazadin entró en el registro familiar, pero si su padre todavía no quería hacerlo, le dio un ultimátum de que ella misma saldría de ello. El hombre no podía creer lo que acababa de oír. El niño estaba igualmente conmocionado. Se hizo el silencio en la habitación. La señora sabía que estaba actuando como una niña, pero tenía que hacerlo. El conde se acercó a su hija y la tomó de la mano. Quería saber por qué estaba tan dispuesta a dejarlo todo por el esclavo, y por qué él era tan valioso para ella. Aryan intentó explicárselo. Dijo que a su padre le encantaba disfrutar del té de hierbas, y que éste lo cultivaban esclavos. La mayoría de los esclavos fueron aristócratas que lo habían perdido todo, incluido su título. El título es algo efímero. La dama quería explicarles a todos que hoy hay un título y mañana podría no existir, así que Kazadin no era diferente a ellos y pidió aceptarlo en la familia. El conde exhaló en señal de rendición. El hombre finalmente accedió a cumplir el deseo de su hija.
Aryan, al oír esto, se arrojó de inmediato a sus brazos. Kassadin los había estado observando en silencio todo este tiempo. La dama se volvió hacia él y lo llamó. El chico sonrió al aceptar la invitación. El conde, sin duda, no estaba muy contento con la decisión, pero no podía hacer nada. Milady se alegró de que todo se hubiera resuelto tan amistosamente. De vuelta en su habitación, Kassadin logró relajarse. Sentado en el baño caliente, recordó cómo su hermana había luchado con tanto ahínco por su derecho a ser aceptado en la familia. Le parecía una chica extraña. Incluso estando a su lado, esperaba verla enojada al menos una vez. Pero nunca sucedió y sintió que se había portado como un niño. Al parecer, después de todo, era una buena persona. Sin embargo, estaba seguro de que esto no obstaculizaría en absoluto su objetivo específico. Y si podía aprovecharlo, le era completamente indiferente lo que le deparara el futuro. Se recostó en la bañera. Mientras Kassadin descansaba, Ariane fue al mercado a comprar un regalo para su hermano, el cual éste le había pedido. En honor a su aceptación en la familia, la joven decidió elegirle un arma. Al acercarse a la mesa, la joven notó una hermosa espada. El vendedor sonrió de inmediato y elogió la elección de Milady, diciéndole que esta arma había pertenecido al príncipe heredero del reino de Hyrran. La señora pensó con sarcasmo que, en ese caso, algo así no tenía cabida en semejante mostrador. Cuando el vendedor se acercó a anunciar el precio, no le sorprendió en absoluto que aún no se hubiera comprado. La dama pagó la cantidad requerida sin problema y se llevó la compra a casa. Al regresar al palacio, fue inmediatamente a buscar a su hermano. Aryan llamó a su habitación pero no respondió. Milady estaba preocupada. Al no obtener respuesta del hombre, decidió entrar a comprobar si todo estaba bien. La recibió Kassadin, algo sorprendido por su apariencia. Se disculpó y dijo que no la había oído tocar. La niña no quería llamar la atención, así que inmediatamente le entregó el paquete a su hermano. El niño le preguntó qué era y ella le dijo que lo abriera. El joven se sorprendió al ver una espada. El hermano le preguntó de inmediato dónde la había conseguido. La señora respondió que la había comprado en un mercado cercano, pero el vendedor le dijo que no tenía funda para el arma. El joven apartó la mirada con frialdad. El tipo dijo que el vendedor definitivamente tenía una vaina para esa daga. La chica se sorprendió al oír esto, pues no entendía cómo su hermano podía saberlo. Él respondió que era algo común. También dijo que un arma tan rara siempre debería venir con vaina, por lo que era extraño que no la tuviera. La señora comentó que el vendedor le había informado que la vaina se había perdido hacía mucho tiempo. La señora también contó una historia que le había contado su esposo, que esta arma había pertenecido a alguien de Hyrran. El hermano no respondió. La joven preguntó si valía la pena encargar una daga. Vaina. Kassadin sonrió agradecido, pero dijo que no valía la pena preocuparse, ya que tenía que lidiar con diversas armas en la arena. La dama se acercó y le dio la bienvenida a su familia. El joven le agradeció una vez más su amabilidad, pues si no fuera por ella, aún estaría en la arena. Se acercó y la abrazó, diciéndole que no quería perder su calor ni por un instante. Mientras estaba en sus brazos, la niña ni siquiera sonrió. Solo dijo que también le estaba agradecida por unirse a su familia. Sin embargo, enfatizó que los hermanos y hermanas no se abrazan por tanto tiempo. Finalmente la soltó, disculpándose, porque hacía mucho que no se sentía así. Lady le devolvió la sonrisa y dijo que su hermano siempre podía contar con ella. Pensó en lo gracioso que había sido. Sin embargo, no le importaba que Kassadin siguiera considerándola una niña dulce y tonta. Tomándolo de la mano, le prometió que de ahora en adelante llenarían sus días de momentos felices. Ante esto, el joven preguntó si podía ir a su habitación hoy. La señora accedió y él le preguntó si los hermanos solían hacerlo, a lo que ella respondió que no debían ser parientes comunes. Acostado en la cama de su habitación, el chico decidió preguntarle por qué la mujer estaba tan ansiosa por aceptarlo, e incluso arriesgaba su estatus por ello. Ella solo respondió que prometía estar siempre ahí para él. No entendió de inmediato de qué hablaba, y Aryan le recordó cómo su hermano le había pedido que nunca lo abandonara. Le pareció extraño que la chica hiciera todo lo posible por cumplir su promesa. Ella lo vio y dijo que no era solo por eso, sino también para no ver sus lágrimas ni escuchar sus súplicas de que no se fuera. La dama simplemente quería su felicidad. Kassadin no respondió. Ante esto le tocó suavemente la frente.
La niña se giró y le deseó buenos sueños. Lady intentó dormirse, pero aún sentía su mirada persistente. Quería arrullarlo. Esa noche, Demian volvió a aparecer en sueños. El recuerdo de su muerte no podía abandonar su mente. En este sueño, su exprometido volvió a sonreír siniestramente, pero sus ojos no eran visibles. Ante esto, la niña se despertó bruscamente, pero notó que ya era de día. Se levantó lentamente, sintiendo que su alma estaba de alguna manera mal. Arian agarró el cordón y tocó la campanilla. Lady notó que Casadín ya debía de haberse ido a sus aposentos. De repente, notó que faltaba uno de los libros del estante, pero antes de que pudiera pensarlo, la criada entró en la habitación. La criada se acercó rápidamente a la señora para susurrarle algo. Antes, la señora le había pedido a Sasha que averiguara algo sobre su hermano y quería compartir la información. La criada comentó que su pasado era extraño. La chica se detuvo un momento y se inclinó aún más, como si pensara que las paredes también oían. Después de un momento, continuó y dijo que no estaba segura de que Casadín hubiera sido esclavo alguna vez. Arian se sorprendió. La dama pidió más detalles. La criada hizo una pausa y luego continuó. Dijo que había podido localizar al esclavista que había encontrado a Casadín inconsciente hacía un par de años. La ropa del chico era cara, así que el hombre pensó que pertenecía a una familia noble. La señora seguía sin creer la historia, pero Sasha le aseguró que era cierta. Además, el propio traficante de esclavos lo recordaba bien. Milady suspiró. También recordó que su hermano leía bien y conocía la etiqueta. Y resultó que no era en vano. Tomó una caja del estante, sacó un pequeño adorno y se lo dio a la criada. Sasha estaba realmente sorprendida por la generosidad de la señora. Ni siquiera pudo agradecerle. Arian pensó que esto no era suficiente para la criada, pero bromeó al respecto. La criada desapareció y negó con la cabeza rápidamente. En un instante, se le llenaron los ojos de lágrimas ante el regalo, pues había cumplido la petición de la dama no por afán de recompensa. Le bastaba con haber podido ayudar a su señora. La criada también estaba preocupada por Milady, pues últimamente no había sido la misma. Sasha se dio cuenta de que había hablado demasiado y se disculpó, pero la señora se sorprendió por lo que escuchó y luego sonrió. La muchacha explicó el motivo de su cansancio y le alegró saber que la estaban atendiendo. Como recompensa, Milady también le permitió a la criada tomarse el día libre y descansar. La criada quiso negarse, pero la señora insistió y al mismo tiempo insistió en que la joven aceptara las joyas. La criada, tras desaparecer, quiso salir de la habitación cuanto antes. La señora sonrió y la vio seguirla. Tras morir y regresar al pasado, casi nada cambió. Pero por primera vez la dama se fijó en Sasha. Si hubiera tenido una sirvienta tan fiel entonces, quizá nada de esto habría sucedido, pero entonces le prohibieron llevar a sus propios sirvientes. En aquellos días, era como un pájaro enjaulado. Damián solo le prestaba atención cuando necesitaba su fuerza. Como resultado, la dama se convirtió en una novia abandonada, un blanco perfecto para el abuso. Se preguntó qué cara tendría al volver a ver al archiduque. Pero por ahora, quería alejar sus malos pensamientos. Así que invitó a Casadín a dar un paseo y le enseñó su jardín. El niño notó las rosas azules y dijo que se parecían mucho a su hermana. La niña, sorprendida, le preguntó por qué pensaba eso. El niño explicó que esas flores eran muy raras, igual que ella. Ariane desapareció y se acercó a uno de los gatos. Dijo que incluso las flores más hermosas del mundo están condenadas a marchitarse y que su rareza es efímera. La niña arrancó una rosa y se la entregó a su hermano. Ella continuó diciendo que en cuanto cayeran las hojas, el jardinero vendría a cortarlas. Después, sonrió y le pidió su opinión. El joven le quitó la flor de las manos, pero no se refería a eso. La chica lo entendió, pero dijo que no a todos les haría gracia que los compararan con una flor. El chico se prendió la rosa en la chaqueta, le agradeció el regalo y prometió tomarla en cuenta. Continuaron su paseo por el jardín. Como por casualidad, la niña notó que uno de los libros había desaparecido de su habitación. Su hermano se sorprendió sinceramente por lo que escuchó, y su hermana aclaró que alguien debía haberla secuestrado. Casadín sonrió disimuladamente, pero no dijo nada. Lady dijo que el libro no significaba mucho para ella, pero el niño se ofreció a ayudarlo a encontrarlo. Milady le sonrió ante eso. Arian lo miró, sabiendo que le ocultaba algo.
En ese momento, cuando dormía, solo su hermano estaba en la habitación. Todas esas palabras amables que le susurró, esa sonrisa cariñosa suya, y compararla con una rosa azul. Ella vio que incluso en su primer encuentro, él se había escondido detrás de una máscara, pero se volvió interesante lo que su hermano había sido capaz de interesar al príncipe en el pasado. Sus días felices transcurrieron sin preocupaciones. El conde finalmente aceptó oficialmente a Casadín en la familia. La dama prometió hacer todo lo posible por ocultar el origen de su hermano, pero dondequiera que estuvieran, él atraía la atención. La gente le prestaba atención, alabando su belleza. Ariana sabía que nadie habría adivinado que había sido esclavo hasta hacía poco. De repente quiso saber quiénes eran los padres de su hermano. Era evidente que no quería hablar de ello, pero decidió responder a la pregunta de su hermana describiendo brevemente a sus padres. Después, el joven decidió cambiar de tema y le agradeció el paseo. Ella respondió que no valía la pena agradecerle y le preguntó si su hermano quería algo. El chico no necesitaba nada y simplemente le tomó la mano, diciendo que le gustaría seguir acompañándola así. La señora desapareció. Un momento después, la joven anunció que habría una recepción en el Palacio Imperial dentro de una semana. Los invitaban todos los años, pero esta vez su padre no podría asistir al banquete, así que Casadín se ofreció a llevarlo. Dijo con fingido temor que temía por ella, porque habría muchos desconocidos en el banquete. La muchacha lo apartó un poco, informándole que lo llevaría con ella de todos modos. El hermano le hizo a la dama otro pequeño cumplido, pero parecía que ella estaba cansada de ellos, por lo que respondió un poco fríamente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él de todos modos, por lo que no tenía sentido ponerla a prueba más. El chico le aseguró que nunca había tenido intención de ofender a su hermana ni de desconfiar de ella. Por primera vez en su vida, el joven sintió tanta calidez en el alma, y todo era porque la apreciaba. Casadín nunca tuvo intención de poner a prueba a su hermana. La señora no le creyó, así que le preguntó por qué había robado el libro de su habitación hacía 3 semanas. El chico se sorprendió de que lo atraparan y luego sonrió. Hubo un momento de silencio, que el chico rompió diciendo que nunca había robado ese libro. Pero la señora nuevamente no le creyó, porque él era el único en su habitación esa noche, por lo que la excusa sonó muy extraña. Ella le tocó suavemente la cara, diciendo que no le importaba lo que hubiera hecho, pero que había mentido. El joven le preguntó por qué su hermana no lo había delatado antes, si lo sabía todo. La niña respondió que, como eran parientes, jamás le haría daño y lo protegería de todos, incluso de ella misma. La señora le tomó la mano y le sonrió cálidamente. Él guardó silencio un momento. De repente, le apretó la mano con fuerza, y la chica se quedó sin aliento ante la sorpresa. El chico solo la sujetó así un segundo. Su rostro se volvió casi de piedra. En un instante se dio cuenta de que le había apretado la mano con demasiada fuerza. El joven se dio cuenta de su error y rápidamente dejó ir a su hermana, volviéndola a felicitar y prometiéndole que no volvería a mentirle. La niña le dijo que si necesitaba el libro, se lo daría. Le agradeció su amabilidad y se disculpó de nuevo. Simplemente tenía curiosidad por saber qué otros libros leía su hermana, pero sabía que debía decírselo de inmediato. Juntos continuaron explorando el mercado. La hermana le preguntó de nuevo a su hermano si quería comprar algo que necesitaba. El chico lo pensó y aceptó. La señora fingió aceptar la broma y sonrió. Tras esta situación, Casadín no se dio a conocer durante varias noches. Un día, antes de acostarse, Aryan decidió leer las últimas noticias del periódico, donde vio que el archiduque Damián había ganado el concurso. La noticia la sorprendió, pues sabía que tenía una afección cardíaca, aunque antes solo se había enterado cuando se desmayó. Llamaron a la puerta y ella se distrajo invitando a alguien. La niña se alegró de ver a su hermano y le preguntó por qué había dejado de visitarla. El niño se acercó y se sentó en su cama, genuinamente sorprendido de que lo estuviera esperando, así que se alegró mucho. La señora dijo que a veces lo esperaba porque sabía que le costaba conciliar el sueño, pero que seguramente se había adaptado a su nuevo hogar. El joven lo explicó todo diciendo que no quería problemas por sus encuentros. Ella respondió que si estaba tan preocupado por eso, entonces no debería haber venido, pero su hermano la felicitó nuevamente, solo que esta vez por sus ojos, porque le encantaba mirar su brillo en medio de la noche. La hermana también dijo que a menudo lo miraba a los ojos,
preguntándose especialmente en qué estaría pensando cuando miraba a lo lejos. El chico sonrió y, extendiéndole la mano, admitió que se trataba de ella. Ariane esquivó rápidamente su mano, negándose a que la tocaran. Le contó que una de las criadas había visto una vez a su hermano salir de casa en plena noche. Se detuvo en seco al oír esto. La niña ya no quería caminar, así que inmediatamente preguntó qué hacía su hermano afuera a esas horas de la noche. Él respondió con calma que solo salía a tomar el aire, pero ella no le creyó. Sin embargo, la dama no respondió en voz alta. Y así transcurrió la noche, según él le había contado, y en su lugar llegó la mañana, que resultó ser problemática. Las criadas se apresuraron a vestir a la dama. Finalmente, los preparativos terminaron y las doncellas se detuvieron a contemplar la obra de arte que tenían ante ellas. La dama era incomparable y sin duda sería el centro de atención del banquete. Mientras las criadas le preguntaban qué le parecía su atuendo, Casadín entró en la habitación. Al mirarlo, la chica comprendió de inmediato que hoy no sería el centro de atención, pero su hermano sí. Dicho esto, el hermano y la hermana salieron de las habitaciones, acompañados por las doncellas que los habían acompañado hasta el carruaje. Las muchachas le desearon a su señora una agradable velada. Ariane les dio las gracias y subió al carruaje. El chico la ayudó a entrar, pero ni siquiera así le soltó la mano, lo cual la hermana notó y notó que el asiento de enfrente estaba libre. Simplemente dijo que quería estar cerca de ella. El joven apoyó la cabeza en su hombro, notando que su hermana olía bien. Quería que el tiempo se detuviera en ese instante. Sabía que en la recepción todas las miradas estarían puestas en ella, así que sintió celos. Sus palabras no le impresionaron y le pidió que dejara de bromear, pero él no bromeaba. La chica sintió curiosidad por saber por qué se comportaba así. Aria no esperaba una respuesta suya, pero tenía esperanza. Esta pregunta los hizo callar de nuevo. Mientras salían en coche, oyeron la risa alegre de los niños que jugaban y se ponían al día. Finalmente, el hermano notó que las palabras de la señora sonaban a incredulidad. La hermana le aseguró que no era así. Continuó diciendo que ya se había dado cuenta cuando Casadín le mentía, porque en ese momento las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba y sus ojos temblaban. Así que no tuvo problema en concluir por él que no sabía mentir en absoluto. Guardó silencio y, tras un momento, sonriendo, preguntó quién era realmente su hermana, pero no obtuvo respuesta porque ya habían llegado. En cuanto se detuvieron, el niño miró de inmediato por la ventana. El palacio imperial se alzaba como una perla en medio del mar, tan grande que su carruaje parecía un grano de arena a su lado. La dama visitaba con frecuencia este palacio. Su condado estaba cerca, por lo que, en caso de peligro, podían acudir de inmediato en su ayuda. En aquella época se decía que reivindicaba el título de princesa heredera. Su hermano interrumpió sus pensamientos al anunciar que ya habían llegado a las puertas del palacio. Le ofreció la mano para ayudarla a bajar del carruaje, y la dama la aceptó. Los guardias ya los esperaban en la entrada. De repente, Casadín se distrajo con algo y su hermana se dio cuenta y le preguntó qué había pasado. Pero el chico evitó responder lanzándole cumplidos. La señora suspiró y también dijo que se veía guapo. En la entrada, la señora le entregó al guardia una carta con una invitación, pero el hombre notó su compañía y preguntó por él, pues nunca lo había visto. Los demás invitados también le prestaron atención. Las damas desconocidas casi gritaron de alegría al ver a un chico tan guapo. Los hombres apenas contuvieron su admiración, pero Serkia no le prestó atención. Al final, la dejaron entrar. Al entrar al palacio, la joven miró a su alrededor. El salón de cristal brillaba igual que la última vez. Nada había cambiado. Los invitados ya se estaban reuniendo poco a poco y lo pasaban bien. Solo había cambiado un detalle. Mientras deambulaba por la habitación, la misma novedad se volvió hacia ella. Su hermano. Este notó que su hermana estaba pensando mucho en algo y le preguntó al respecto. La señora se distrajo. Avanzando lentamente por el pasillo, Serkia se encontró con una de las damas. La chica reconoció de inmediato a Ariane y la saludó. Milady también la reconoció y le devolvió el saludo. Christine se alegró de que la recordaran. Pero Milady no podía olvidar a esta muchacha, pues su padre, el conde Christine, había amasado su fortuna precisamente con la extracción de cristales, cuyas minas poseía. Estas minas eran famosas porque allí morían muchos esclavos. Además, fue Ibeli quien empezó a difundir rumores de que su familia poseía una mina oculta
porque contenía objetos de valor que ella no poseía. Un conocido llamó la atención sobre su compañera. Casadín se presentó cortésmente, lo cual impresionó mucho a la chica. Ella notó su hermosa voz y se sonrojó un poco. Milady sonrió y dijo que era su hermano menor. Al oír esto, todas las damas exclamaron con sorpresa. Esta no era la reacción que Ariane esperaba, pues sabía que normalmente se reirían entre ellas como una jauría. Esperaba que esto silenciara a la dama, pero no sucedió como ella esperaba, y al instante las chicas empezaron a discutirlo, pues creían que el conde Serkis solo tenía una hija. La dama se sorprendió. Las chicas ya no le hacían caso, sino que inmediatamente se acercaron a su hermano y le preguntaron si tenía novia. Todas querían invitarlo a su casa. El chico retrocedió un poco. Casadín finalmente respondió que no tenía amante, pero que había una persona que se había establecido en su corazón. Todas las chicas miraron a su alrededor al instante, la mayoría observando al apuesto hombre con sorpresa y tristeza. La hermana también miró a su hermano con sorpresa, pues no esperaba tal respuesta. Y Belly preguntó quién era aquella extraña chica y el joven le respondió cómo la había conocido. Entonces no pudo apartar la mirada. Ariane adivinó de quién se trataba. Así que cuando una de las chicas le preguntó el nombre a su elegido, temió un poco que su hermano respondiera. Sin embargo, el chico no tuvo tiempo de responder, porque llegó el príncipe. Todos olvidaron al instante de qué estaban hablando. Al anunciarse la llegada de su majestad, todos guardaron silencio e inclinaron la cabeza mientras el príncipe caminaba entre ellos, asintiendo levemente en respuesta. Mientras el príncipe se sentaba en el trono, agradeció a todos los asistentes al baile. Con la cabeza aún inclinada, Ariane volvió a pensar en el hermano que había pertenecido a León de Crasville, pero no sintió culpa. Su majestad tomó una copa y propuso un brindis. Les deseó a todos que lo pasaran bien hoy, y todos los invitados le correspondieron de inmediato, además de felicitarlos. Después, todos se inclinaron sobre el vino. Ariane quiso tomar un sorbo, pero miró a su hermano y notó que había fingido estar borracho a propósito. Le sorprendió el gesto, pero la expresión de su rostro la impactó aún más. No entendía por qué el chico había empezado a sonreír de forma tan siniestra, pero lo comprendió al instante al oír el agudo grito de una mujer. Al girar la cabeza al oírlo, la dama notó que el príncipe había empezado a caer. Todos corrieron inmediatamente hacia su majestad, sin comprender lo que sucedía. Lady Serkia también se quedó allí, observando la situación aturdida. El resto de los invitados estaban bien, así que todos pensaron que el príncipe había enfermado. Cuando uno de los guardias se acercó a su majestad, reconoció de inmediato que había sido envenenado y lo anunció. Esto conmocionó aún más a la gente, pues no podían creer que alguien se atreviera a hacer semejante cosa. Se quedó allí, sin atreverse a dar un paso, incapaz de comprender lo que sucedía, pues en su vida pasada no recordaba que el príncipe se hubiera desmayado así. La dama simplemente había estado en una recepción todo el día. Damian llegó un poco tarde ese día, pero no ocurrió nada más después, salvo un detalle, que ahora estaba de pie junto a ella, tapándose la boca deliberadamente, haciendo una expresión de preocupación. La muchacha ya adivinaba que su hermano estaba detrás de todo esto, pero no podía entender la razón de tan odioso acto, pues en el pasado, Casadín había sido la persona más cercana al príncipe heredero. La señora empezó a recordar todos los detalles sobre su hermano. Sugirió que podría ser el mismo príncipe del reino que ya había sido borrado de la faz de la tierra. Entonces todo encajó. Sin embargo, aún se preguntaba por qué sucedía todo esto, pues en su vida anterior él había sido el más leal de los sirvientes del príncipe y le había servido durante 3 años. No podía creer que todo esto fuera por venganza. Solo podía imaginar cuánto dolor había tenido que soportar su hermano antes de esto. ¿Cómo podía alguien entender que tuviera que ocultar constantemente sus sentimientos? La chica se volvió hacia él en un susurro. Ariane decidió preguntarle directamente si era el príncipe desaparecido del reino de Jairán. Al oír esto, el niño se puso nervioso y mirando a su hermana, le preguntó con voz enojada y temblorosa. Cuando el príncipe fue llevado a la habitación, los guardias anunciaron que ningún invitado abandonaría el palacio hasta que el emperador realizara una investigación. A la gente no le gustó esto, y todos permanecieron de pie ante la puerta cerrada. Los invitados quedaron atónitos al saber que el culpable podría estar entre ellos.
No podían creer que alguien se atreviera a envenenar públicamente al príncipe heredero, y juraron no haberlo hecho. Mientras la gente intentaba disculparse y pasar a los guardias, Serkia se apartó de todos. La chica tocó ligeramente la mano de su hermano y sintió que temblaba mucho, pero definitivamente no de miedo. Al volver a mirarlo, se dio cuenta de que temblaba de odio hacia ella. Sus ojos brillaban de ira incluso a la luz, y la dama comprendió que había logrado atrapar a la bestia. Aryan lo calmó. Ella dijo que todo estaría bien, pero le pidió que no lo volviera a hacer. Sería mejor para él. Kasadin se sorprendió mucho con sus palabras y no supo qué decir al instante. Unos minutos después, los guardias la llamaron, diciendo que el emperador la llamaba. Se hizo el silencio en la sala, y todos volvieron la vista hacia la familia Serkis. La gente susurraba en voz baja, y ella lo notó. Sin embargo, decidió no prestarle mucha atención por ahora. Sonriéndole cálidamente a su hermano, siguió al guardia. El joven permaneció en silencio, observándola. La dama entró en la habitación. El emperador ya la esperaba en sus aposentos. Su Majestad estaba sentado en una silla junto a su hijo, quien yacía inmóvil en la cama. En cuanto se abrió la puerta de la habitación, el hombre giró la cabeza hacia ella. Milady inmediatamente inclinó la cabeza ante el emperador a modo de saludo. El hombre corrió hacia la joven, rogándole que salvara rápidamente a su hijo. La joven corrió hacia la víctima sin objeciones. Notó que el príncipe estaba muy pálido y se dio cuenta de que podría haberse extendido por todo su cuerpo. La muchacha se acercó al príncipe. No percibió ni el olor ni el color del veneno de Milady. La chica tocó la mano del príncipe y se concentró. Con sus poderes, vio que el veneno ya se había extendido por la sangre de su cuerpo. El veneno era inodoro e incoloro, pero extremadamente tóxico. La señora se dio cuenta de que era un veneno hecho con la flor de la mariposa. Esta flor solo crecía en el norte, y en el libro que su hermano había robado había una receta para ocultar el olor si se mezclaba con polvo de jade. Si el veneno hubiera permanecido en el cuerpo del príncipe un poco más de tiempo, habría quedado incapacitado para siempre. La muchacha estaba muy enfadada por lo que Kasadin había hecho. Estaba segura de que se había vuelto loco. Milady aún no había completado el tratamiento, y para ello necesitaba tocar el cuerpo del príncipe. Manteniendo las manos sobre él, usó su magia con más fuerza para finalmente eliminar el veneno. Finalmente, la niña terminó y se lo contó al emperador. El hombre le agradeció el trato y le dijo que le pidiera lo que quisiera, pero Ariana dijo que ya había hecho lo que tenía que hacer. El emperador se enfureció aún más, pues aún no tenía idea de quién podría haberle hecho semejante cosa a su hijo. Prometió encontrar al culpable y castigarlo. La muchacha decidió ayudar de alguna manera. Dijo que reconocía el veneno, pero no se atrevió a responder de inmediato y se quedó pensativa. Quería salvar a Kasadin, pero la única manera de hacerlo era incriminar a alguien más. La niña dijo que el lunar del que se hizo el veneno creció en el norte. La dama sabía que el hermano menor del emperador era el gobernante del norte. Damián era el único hijo que le quedaba. El emperador se alarmó al enterarse del norte. La dama dijo que la flor de mariposa era muy tóxica y se podía identificar por su olor, pero que si se mezclaba con polvo de jade, el olor desaparecería. Después de eso, la muchacha estaba segura de que eso bastaba para sembrar sospechas. El padre de Damián no estaba interesado en el trono, pero su hijo tenía una opinión completamente diferente y ella lo sabía bien. Y ahora que el príncipe se encontraba en ese estado, y el archiduque aún no se había presentado, era aún más probable que él fuera quien amenazaba el trono. La muchacha notó que el emperador estaba pensando en ello. Habiendo terminado con todo, la muchacha se apresuró a hacer una reverencia, pero el emperador la detuvo. Le pidió que se quedara hasta que el príncipe se recuperara. La muchacha, sorprendida por tal petición, no se negó. Solo preguntó si su majestad tenía otros asuntos que atender, a lo que él respondió que debía atender a todos los aristócratas para no detenerlos. La dama comprendió que su hermano no era sospechoso. El emperador agradeció a la dama por todo y fue a terminar el asunto. La joven permaneció en la habitación. Al ver los pasos de su majestad, se sorprendió un poco de que se le tuviera tanta confianza, pues eso podría agravar las molestias. La muchacha solo esperaba que el emperador no la convirtiera en la esposa del príncipe en el futuro. Acercándose a la cama, se sentó tranquilamente junto a él y comenzó a cuidar de León, que dormía plácidamente. Se preguntó cuándo el príncipe finalmente recobraría la cordura y qué estaría haciendo Kasadin.
Solo esperaba que no se estuviera creando nuevos problemas. De repente, Su Majestad murmuró algo. Milady lo llamó, esperando que hubiera recuperado el sentido. Al mirarlo, olvidó que seguía acostado con la camisa desabrochada, así que decidió ponérsela de nuevo. En ese momento, el príncipe abrió los ojos. Cuando León se dirigió a la chica con voz amenazante, preguntándole quién era, la mujer retrocedió un poco asustada, inclinando la cabeza. Arian le explicó que ella era la curandera que lo había curado del veneno. El príncipe reflexionó un momento, recordando lo que había oído sobre la sanadora. Al cabo de un momento, recordó que frente a él estaba la misma chica de la familia de sanadoras Serkia, y que era la más fuerte de todas. Le pidió a la dama que demostrara sus habilidades una vez más. Esta petición sorprendió a la joven, pero tuvo que negarse, pues ya había curado al príncipe y no había otras víctimas. El muchacho no insistió y la muchacha estaba a punto de irse, pero de repente el príncipe se retorció de dolor, y la dama corrió hacia él nuevamente, sin creer que aún no había eliminado todo el veneno, pero aún así lo examinó. Finalmente se dio cuenta de que todo estaba bien con él y así lo dijo. Y mirándolo, se sorprendió de lo rápido que el príncipe volvió a la normalidad después de un veneno tan fuerte. Cuando Su Majestad se convenció de sus habilidades, rió con satisfacción. La chica encontró este comportamiento un tanto infantil, pero no respondió. Solo le dirigió una mirada ligeramente crítica. Ella pensó que este comportamiento se debía a que lo estaban molestando mucho en palacio. Finalmente, la joven intentó volver a sus asuntos, pero el príncipe la detuvo y, con picardía, le pidió que se quedara un rato más. Dijo que le preocupaba que le pasara algo más, a lo que la chica respondió que podía llamar a alguien para que lo cuidara. El príncipe se sorprendió de que la dama se esforzara tanto por evitarlo. La dama no entendió de inmediato a qué se refería, y el chico explicó que las otras damas hicieron todo lo posible por hablar con él, pero ella hizo lo contrario. Arian retrocedió y pensó que el príncipe era un verdadero narcisista, y aunque solo era un año mayor que ella, su carácter no era fácil. No había podido conocerlo antes. Con un profundo suspiro, la dama solo dijo que cada persona es diferente. Ella continuó y dijo que el hecho de que solo hubiera conocido damas así antes no significaba que hubiera más como ellas en el futuro. El príncipe se acercó bruscamente y le preguntó qué pensaba de él. León estaba tan cerca que parecía que iba a besarla, así que la chica pensó en algo rápido para evitarlo. Dijo que era el príncipe heredero. El joven no pudo resistirse y rió. Después de eso, le pidió que lo visitara de nuevo si volvía a enfermarse. La joven se sorprendió, pero no tuvo tiempo de decir nada. El príncipe se despidió de ella, prometiéndole que volverían a verse. Picaban las manos por golpearlo con algo, pero sabía que no podía. Tras despedirse con brevedad, la chica se dio la vuelta para marcharse, con la esperanza de que este fuera su último encuentro. Al regresar al salón, la muchacha notó que ya no había nadie, y solo los sirvientes merodeaban. Ariane se acercó a una de las criadas y le preguntó a dónde se habían ido todos los invitados, y ella respondió que los habían despedido. Lady suspiró aliviada al saber que Casadín estaba bien. Sin embargo, el chico no estaba por ningún lado, así que salió a buscarlo. Recorrió los pasillos, llamándolo. Finalmente oyó a alguien hablando cerca, pero no pudo entender de qué se trataba. La niña notó que una de las personas que hablaban era su hermano. El niño también notó su llegada y se apartó de la conversación. Arian se acercó de inmediato y le preguntó si llevaba mucho tiempo esperándola. El joven sonrió y respondió que no. La señora observó su rostro amable, sin poder creer que hubiera estado enojado últimamente. Milady quiso preguntar con quién había estado hablando su hermano todo este tiempo, pero al girar ligeramente la cabeza hacia su interlocutor y sin responder, lo recordó todo. Los recuerdos la invadieron de inmediato y retrocedió un paso. Esa voz y ese cuerpo dolorosamente familiares que se acercaban cada vez más a ella. Pero cuanto más se acercaba, más vívidos se volvían los recuerdos de su vida pasada. El chico se acercó y se presentó. La chica lo miraba fijamente, atónita, incapaz de decir palabra. Finalmente, se obligó a calmarse, pues se había estado preparando para este encuentro. Sin embargo, le costaba mucho disimularlo. Damián se dio cuenta y le preguntó si estaba bien, pues de repente se había puesto muy pálida. La chica se obligó a tragarse toda su negatividad y a sonreír, diciendo que todo estaba bien. Sin olvidar la decencia, la joven hizo una leve reverencia y se presentó.
Después, preguntó de qué habían estado hablando con su hermano durante su ausencia. El archiduque se sorprendió con la noticia. Los miró a ambos sin creer que pudieran ser parientes, pues no se parecían en nada. Milady notó que el archiduque los observaba con una mirada evaluativa, así que no tuvo problema en adivinar lo que pensaba. Finalmente, Damián dijo que llegaría tarde a la recepción de hoy, pues tenía asuntos urgentes que atender. De camino al salón, se encontró con su hermano y conversaron. Así se enteró de lo sucedido en el baile. Negando con la cabeza torpemente, dijo que lo sentía mucho. Ariane fingió entender, aunque sabía que en realidad estaba contento. La mujer sabía que su exprometido en realidad intentaba obtener el trono. Sin darse cuenta, reveló que conocía su estatus y el hombre se dio cuenta. La chica dijo que lo conocía por las noticias. El otro día leí que había ganado una competición de esgrima y lo felicité. El joven se sonrojó un poco, diciendo que simplemente había tenido suerte. Lady recordó cómo Casadín le había ganado un duelo en el pasado. Entonces Damián resoplaba de ira, pues su orgullo había sido destrozado. La muchacha sonrió, elogiando la modestia del archiduque. De repente, el muchacho le preguntó qué hacía en palacio tan tarde, pero antes de que pudiera responder, notó que los guardias se acercaban por detrás del archiduque. La dama sonrió imperceptiblemente mientras los hombres sujetaban al niño sin explicar por qué. Damián quería liberarse. Mientras los guardias arrastraban al archiduque ante su majestad, Arian siguió fingiendo que la situación la había conmocionado profundamente. Cuando se alejaron, volvió a sonreír disimuladamente. Cuando solo quedaron ella y su hermano en el pasillo, la señora le puso suavemente la mano en el hombro, sabiendo que a su hermano le gustaría hablar con ella de muchas cosas. Giró la cabeza hacia ella por un instante. La chica dijo que ya era bastante tarde, así que era hora de que ellos también se fueran a casa. El hermano no se opuso. Se hizo el silencio mientras conducían, pero la señora finalmente lo rompió preguntando por qué Casadín había hecho eso. El hermano guardó silencio, sin intención de explicar nada. La señora insistió porque nunca le había dicho nada. El joven la miró con aire de advertencia. Arian levantó la mano para calmarlo. La hermana dijo que no lo culpaba de nada y luego le tomó el rostro entre las manos. Este gesto conmovió al niño, y la señora se dio cuenta de que por fin había podido quitarle la máscara que ocultaba sus ojos temblorosos. Lady comprendió que si se revelaba la verdad de hoy, no solo su hermano sufriría, sino también su familia. Se acercó lentamente a él, sin soltarle el rostro, pidiéndole que se protegiera. Cuando ella volvió a llamarlo príncipe de Jairán, él perdió los estribos y la atacó furioso. Casadín amenazó con que si la mataba ahora, nadie volvería a saber la verdad. Sin soltarla, le preguntó si quería decir algo más. La chica no respondió y ni siquiera intentó soltarse. El hombre quería saber cómo la señora lo sabía todo. Finalmente habló, pero no tenía miedo de su hermano. Al contrario, lo llamó estúpido, porque mentía incluso a sí mismo y quería hacerle daño a alguien que no le deseaba ningún mal. Probablemente pensó que ella era su enemiga, pero en realidad los verdaderos enemigos habían aparecido 8 años antes, cuando Halkin Dyers, el verdadero padre de Damián, dirigió la conquista de Heiran. Destruir un reino entero no era problema. Además, se mencionaba en una profecía desconocida, compuesta por el profeta del Imperio de Sevilla, quien ya había fallecido. Ella tampoco lo sabía, así que no le sorprendió que Casadín tampoco supiera esta información sobre Damián. El chico le preguntó de nuevo si le mentía. Lady sonrió, diciendo que siempre había sido sincera con él. Entonces le preguntó en voz baja si se arrepentía de haberlo llevado. La chica respondió con calma que nunca se arrepentía. La mano de su hermano tembló y Arian comprendió que él lo habría deseado. Podía ver que ahora lo atormentaban las dudas, pero a pesar de todo, no podía decirle lo que quería oír. La dama abrazó suavemente al joven, diciéndole palabras tranquilizadoras. Un momento después, lo abrazó con más fuerza, diciéndole que, dijeran lo que dijeran, él siempre sería parte de su familia. La niña continuó tranquilizándolo, sin reconocer su propia voz suave y tranquila. Por un momento, incluso se sintió rara, pues era ella quien usaba a Casadín. A ese ritmo, el carruaje los llevó a casa. Los sirvientes salieron a recibirlos. Era una noche tranquila y triste. Al regresar a sus aposentos, Milady le pidió a Sasha que le preparara un baño oscuro.
La criada se giró para cumplir con la petición, pero fue detenida. Ariane se acercó a la sirvienta para pedirle algo. Milady quería que la chica encontrara cualquier información sobre el reino de Jairan. Cualquier libro, incluso rumores fugaces, documentos, y en general cualquier cosa relacionada con él estaría bien. Sasha prometió con entusiasmo hacer todo lo posible. Milady sonrió y preguntó si la criada quería más joyas. La criada se levantó de un salto, negándose, pues ya lo había recibido todo la última vez. Ante esto, la criada corrió rápidamente a llenarle el baño a la señora. Ariane miró hacia la puerta tras ella y decidió visitar a su hermano. Llamó y el niño se asomó de inmediato. Ella le preguntó si quería conversar un rato antes de acostarse. Tras un breve silencio, el joven la dejó entrar. Permanecieron un rato sentados en silencio en una mesita frente a la ventana. Revolviendo el té en silencio, la niña decidió ser la primera en romper el silencio. Puso como ejemplo las hojas de té y notó que las ondas que quedaban en la taza también desaparecían con el tiempo, como las mentiras. Continuó diciendo que el dolor que parecía no tener fin y todo lo que lo hacía sufrir, también terminaría algún día. Estas palabras conmovieron profundamente al niño y se quedó sin respuesta. Lady se dio cuenta de esto y pensó en lo extraños que eran. Él estaba a punto de hundirse en cualquier momento, y ella estaba llena de contradicciones. Se volvió gracioso, porque no le correspondía a ella decir todo esto, considerando el pasado. La niña se levantó lentamente. Estaba dispuesta a exprimirlo al máximo para pisotear a Damián, para obligarlo a ir a la guerra en lugar de su padre. Por eso estaba dispuesta a cualquier cosa. La dama le susurró unas palabras. Arian lo abrazó, asegurándole que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por él y que podía usarla en cualquier momento si la necesitaba. Si el joven quería algo, estaba dispuesta incluso a mancharse las manos de sangre. Sin embargo, estas palabras hicieron que Casadín recobrara la cordura. Se soltó del abrazo de la dama, incapaz de creer que pudiera decir semejante cosa. Empezó a sentir rabia por la disposición de su hermana a hacer semejante cosa. Aún podía entender si ella comenzaba a gritarle o a insultarlo, como un esclavo desobediente que se atrevía a hacer semejante maldad. Por lo tanto, el joven no entendía por qué ella decía esas palabras.